¿Alguna vez te has preguntado cómo se apareaban los dinosaurios? Puede parecer un tema inusual, pero en este video descubrirás los detalles fascinantes sobre uno de los aspectos más importantes de su vida. Te aseguro que lo que te voy a contar te va a sorprender. Esto que estás a punto de escuchar es probablemente uno de los datos más curiosos y sorprendentes sobre los dinosaurios, pero tiene todo el sentido. Primero, aclaremos que el contenido que vas a ver está basado en la ciencia y en investigaciones paleontológicas. No es un tema controversial ni inapropiado, sino una exploración científica sobre la reproducción de los dinosaurios. Así que relájate y prepárate para conocer lo que la mayoría de las personas nunca se ha preguntado, pero que es crucial para entender cómo se perpetuaba la vida en la era prehistórica. A lo largo de este video descubrirás detalles que no solo son interesantes, sino que te harán ver a los dinosaurios de una forma completamente diferente. Se ha hablado mucho sobre cómo vivían los dinosaurios, cómo cazaban e incluso cómo se extinguieron. Pero uno de los grandes misterios siempre ha sido cómo se apareaban. Durante años los científicos debatieron diversas teorías y finalmente un grupo de paleontólogos ha arrojado luz sobre este enigma. Las conclusiones son tan sorprendentes que cambiarán tu perspectiva sobre estos gigantes, y lo que voy a contarte ahora cambiará por completo la manera en que has imaginado la vida de los dinosaurios. Hace tiempo, muchos expertos especulaban que los dinosaurios, debido a su colosal tamaño y peso, debían aparearse en el agua. Esta hipótesis sugería que el agua les proporcionaba el equilibrio necesario para realizar el acto sin lastimarse. Sin embargo, las investigaciones recientes han revelado algo muy diferente y mucho más fascinante. De hecho, los machos de muchas especies de dinosaurios montaban a las hembras por la espalda, al igual que lo hacen muchas aves en la actualidad. Esto les permitía no solo aparearse de manera efectiva, sino también mantener un control adecuado de su propio peso y de su compañera. Pero lo que hace que esta teoría sea aún más interesante es lo que los científicos descubrieron sobre las diferencias entre las especies. En el momento del apareamiento, el macho trepaba sobre la espalda de la hembra de una manera muy similar a la que podemos observar en las aves modernas. Aunque su tamaño y peso variaban enormemente entre especies, la posición preferida era prácticamente la misma para todos ellos. Y es que la naturaleza, a pesar de su diversidad, encuentra soluciones simples y efectivas. Desde los dinosaurios más pequeños hasta los colosales saurópodos, esta era la postura más común. Pero eso no es todo. Lo más sorprendente está aún por venir. En 1998, el paleontólogo inglés Beverly Hills realizó una de las deducciones más importantes sobre el comportamiento reproductivo de los dinosaurios. Tras analizar fósiles y compararlos con las conductas de especies actuales como aves y reptiles, llegó a la conclusión de que el acto sexual de los dinosaurios se desarrollaba de la siguiente forma. El macho colocaba sus patas delanteras sobre los hombros de la hembra para estabilizarse, mientras sus patas traseras se apoyaban en la parte inferior de la espalda. Luego, mediante movimientos precisos de la cola, lograba alcanzar los genitales de la hembra. ¿Te parece complicado? Espera a escuchar lo que viene a continuación. Este proceso podría parecer torpe o complicado, especialmente cuando lo comparamos con la agilidad de muchas especies actuales. Sin embargo, debemos recordar que los dinosaurios no vivían bajo las mismas condiciones que nosotros. Su mundo era vasto y el tiempo no era un problema. Además, al estar libres de depredadores durante el acto, podían tomarse el tiempo necesario para asegurar una cópula exitosa. Lo interesante aquí es cómo la evolución creó soluciones para todos los obstáculos. Y esto no termina aquí. Y aquí viene un dato que podría sorprenderte, o incluso parecerte increíble. Al igual que las aves y los cocodrilos actuales, los dinosaurios no tenían los sistemas reproductivos complejos que encontramos en los mamíferos. En lugar de eso, tanto los machos como las hembras disponían de un único orificio llamado cloaca. Este orificio servía tanto para excretar como para reproducirse, haciendo del apareamiento un proceso relativamente sencillo. Parece inusual, pero es uno de los métodos más eficaces que ha desarrollado la evolución. Aunque lo que te he contado hasta ahora es fascinante, lo que viene a continuación te dejará aún más sorprendido. Los machos, al igual que las aves modernas, contaban con una estructura copuladora similar a un pene. Esto facilitaba la transferencia del esperma a la hembra, garantizando que la fecundación tuviera éxito. Pero lo más impactante es el tamaño de estos órganos en algunas especies de dinosaurios. Se estima que en algunos casos, estos podían llegar a medir hasta 35 metros de largo. Sí, has escuchado bien.
Esta cifra es casi imposible de imaginar, pero la ciencia lo respalda. ¿Por qué es importante entender cómo se apareaban los dinosaurios? Además de satisfacer nuestra curiosidad, este tipo de información nos ayuda a entender mejor cómo funcionaba el ecosistema en la era prehistórica. Los dinosaurios, al ser los animales dominantes durante millones de años, desarrollaron conductas reproductivas que les permitieron perpetuar su especie, incluso en condiciones extremas. Y entender estos detalles nos permite tener una visión más completa del pasado. Lo que hemos descubierto hasta ahora es solo una parte del rompecabezas. Hay muchos misterios que aún quedan por resolver. Al igual que muchas otras características de los dinosaurios, su método de apareamiento también está vinculado con su supervivencia. Las especies que lograban adaptarse mejor a su entorno tenían mayores posibilidades de reproducirse y perpetuar sus genes. Es por eso que estas conductas reproductivas son tan relevantes. Cada pequeño detalle cuenta cuando hablamos de la supervivencia de los más aptos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se apareaban los dinosaurios? Aunque pueda parecer un tema extraño, te aseguro que lo que estás a punto de descubrir sobre la vida íntima de estas criaturas gigantes te va a dejar con la boca abierta. Esto es algo que no puedes dejar pasar. Lo que te voy a contar es uno de los hechos más interesantes sobre los dinosaurios que probablemente no conocías, pero que tiene implicaciones profundas. En primer lugar, pensemos en el tamaño de los dinosaurios. Estas criaturas colosales, algunas de las cuales alcanzaban tamaños descomunales como los saurópodos, que podían medir más de 30 metros de largo, necesitaban soluciones específicas para poder reproducirse, y la naturaleza, con su ingenio evolutivo, no los decepciona. Aunque este dato ya es impresionante, lo que viene a continuación es aún más fascinante, porque cambia por completo cómo percibimos la vida de los dinosaurios. Hace décadas, la idea de que los dinosaurios podían aparearse en el agua fue bastante popular entre los científicos. Se pensaba que debido a su enorme tamaño y peso, el agua proporcionaría el soporte necesario para mantener el equilibrio y facilitar el proceso. Sin embargo, esta teoría fue descartada a medida que surgían nuevas investigaciones. Con el descubrimiento de fósiles más detallados y comparaciones con especies actuales como las aves y los cocodrilos, los paleontólogos llegaron a la conclusión de que los dinosaurios no dependían del agua para reproducirse. En su lugar, el acto de apareamiento ocurría en tierra firme, con el macho montando a la hembra desde la espalda. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión sobre el comportamiento reproductivo de los dinosaurios. Y aunque creas que lo has escuchado todo, lo que te voy a contar ahora es algo que muy pocos conocen. ¿Cómo lo lograban exactamente? El tamaño variaba mucho entre las diferentes especies, pero el proceso era sorprendentemente similar. En especies más pequeñas, el macho simplemente trepaba sobre la espalda de la hembra, colocando sus patas delanteras sobre sus hombros para estabilizarse. Sin embargo, en especies más grandes, como los titanosaurios, este proceso era mucho más complicado. Los machos tenían que encontrar una forma de equilibrarse sin aplastar a la hembra, lo que implicaba un gran esfuerzo físico. Aunque parezca increíble, esta postura no solo les permitía aparearse, sino que tenía un propósito evolutivo muy importante que todavía estamos descubriendo. Uno de los retos más grandes para los dinosaurios durante el apareamiento era evitar lesiones. Algunos de ellos, como los anquilosaurios, estaban protegidos por grandes placas óseas en sus cuerpos, lo que hacía que cualquier intento de montarse sobre su espalda fuera un desafío. La evolución resolvió este problema, permitiendo que los machos desarrollaran habilidades específicas para sortear estos obstáculos. Esto es solo una muestra de la increíble capacidad de la naturaleza para adaptarse a las necesidades de cada especie. Pero espera, porque hay más. Una de las características más sorprendentes del apareamiento de los dinosaurios es el uso de la cloaca. Lo curioso aquí es que, a pesar de ser una estructura anatómica simple, la cloaca jugaba un papel fundamental en la reproducción de los dinosaurios, y lo sigue haciendo en muchas especies hoy en día. Además, se cree que los machos de algunas especies de dinosaurios poseían un órgano copulador que les facilitaba la transferencia de esperma a la hembra durante el acto. Este órgano, similar a un pene en algunas especies actuales, podría haber alcanzado tamaños extraordinarios en dinosaurios de gran tamaño, como los saurópodos. Algunos científicos creen que estos órganos podían medir varios metros de largo, adaptándose perfectamente a la proporción de sus cuerpos. Y si creías que ya habías escuchado lo más impactante, lo que viene ahora te sorprenderá aún más. ¿Por qué es tan importante comprender cómo se apareaban los dinosaurios? Más allá de satisfacer nuestra curiosidad, este conocimiento tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la evolución y el comportamiento de los animales.
El hecho de que los dinosaurios utilizaran una cloaca para reproducirse, similar a muchas especies modernas, sugiere una continuidad evolutiva que se ha mantenido durante millones de años. Esto nos demuestra que algunos de los mecanismos biológicos más simples son también los más efectivos y perdurables. Lo que estamos descubriendo es solo una pequeña parte de un gran rompecabezas evolutivo que nos ayuda a entender cómo funcionaba la vida hace millones de años. El éxito reproductivo de los dinosaurios fue uno de los factores que les permitió dominar el planeta durante más de 160 millones de años. Lo fascinante aquí es cómo estos gigantes se adaptaron de maneras que hoy podemos estudiar y comprender, revelándonos los secretos de su éxito evolutivo. Un aspecto clave en la reproducción de los dinosaurios era la necesidad de adaptación a su entorno. Las especies que lograban adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del clima, la disponibilidad de recursos y la competencia con otras especies tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes a la siguiente generación. Esta es una de las razones por las que los dinosaurios dominaron el planeta durante tanto tiempo. Su capacidad de adaptación era incomparable. Esta capacidad de adaptación sigue siendo una lección importante para la evolución de las especies modernas. En el caso de los dinosaurios más grandes, como los saurópodos, el éxito de su reproducción dependía de encontrar soluciones para el gran tamaño de sus cuerpos. La postura de apareamiento que desarrollaron no solo les permitía reproducirse sin lastimar a sus compañeras, sino que también les garantizaba que la transferencia de esperma fuera efectiva, a pesar de las enormes distancias físicas que existían entre los órganos reproductores de los machos y las hembras. Esto es un verdadero testimonio del poder de la evolución. Están más cerca de lo que... ¿Alguna vez has imaginado cómo se las arreglaban los dinosaurios? Estas criaturas gigantescas. La reproducción era... ¿Alguna vez has imaginado cómo se las arreglaban los dinosaurios, estas criaturas gigantescas, para reproducirse? Aunque parezca increíble, las respuestas a estas preguntas están más cerca de lo que piensas. Lo que vas a descubrir sobre su vida íntima es mucho más sorprendente de lo que jamás podrías haber imaginado. Esto es una de las cosas más asombrosas sobre los dinosaurios, algo que no te enseñan en los libros de historia, pero que cambiará completamente tu percepción sobre ellos. La reproducción es un tema central en la vida de cualquier especie. Sin ella, la supervivencia simplemente no sería posible. Para los dinosaurios, la reproducción era un reto enorme debido a su tamaño colosal y a las condiciones en las que vivían. Pero la naturaleza, como siempre, encontró la manera de adaptarse a estas circunstancias. Y lo que la evolución hizo para resolver este problema es simplemente impresionante. En las primeras teorías sobre el apareamiento de los dinosaurios, algunos científicos pensaron que los machos y las hembras debían aparearse en agua poco profunda, similar a lo que ocurre con algunas especies de anfibios. Esta hipótesis fue atractiva durante un tiempo, ya que parecía resolver el problema del peso masivo de los dinosaurios y el equilibrio necesario para aparearse. Pero a medida que las investigaciones avanzaban, esta teoría fue descartada, revelando algo mucho más interesante. Te aseguro que lo que los científicos descubrieron después es algo que nadie esperaba. El avance de la paleontología, junto con la tecnología moderna, permitió a los científicos observar los fósiles con mayor detalle. Esto dio lugar a una teoría mucho más plausible sobre el apareamiento de los dinosaurios. La cópula ocurría en tierra firme, con los machos montando a las hembras por la espalda. Esta postura, aunque difícil de imaginar dada la enorme diferencia de tamaños entre algunas especies, era la más efectiva. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque este descubrimiento condujo a nuevas preguntas. Uno de los mayores retos para los dinosaurios durante el apareamiento era manejar sus cuerpos masivos. Por ejemplo, los saurópodos, que podían pesar decenas de toneladas, necesitaban una técnica precisa para evitar lastimarse o aplastar a sus compañeras durante el acto. Aquí es donde la evolución volvió a jugar un papel crucial. Lo más sorprendente es cómo la evolución adaptó el comportamiento de estos gigantes para garantizar su supervivencia. Los paleontólogos descubrieron que, para algunas especies de dinosaurios, la solución al problema del peso durante el apareamiento estaba en la posición exacta del cuerpo. En lugar de simplemente trepar sobre la hembra, los machos debían distribuir cuidadosamente su peso, usando sus patas delanteras para apoyarse en los hombros de la hembra y las traseras para equilibrarse en su espalda.
Este equilibrio era crucial para asegurar que ambos individuos pudieran aparearse sin riesgo de lesiones. Pero lo que es realmente interesante aquí es cómo este comportamiento nos da pistas sobre la inteligencia de los dinosaurios. Al contrario de lo que se pensaba, los dinosaurios no eran simplemente gigantes torpes. La complejidad de su comportamiento reproductivo nos sugiere que eran capaces de adaptarse a situaciones muy específicas. Esto, a su vez, revela que tenían un nivel de inteligencia mayor del que les atribuimos tradicionalmente. Lo que viene a continuación es aún más impresionante, ya que desafía muchas de las ideas preconcebidas que teníamos sobre los dinosaurios. La estructura anatómica conocida como cloaca es una de las adaptaciones más sorprendentes en el mundo animal, y los dinosaurios no eran la excepción. Al igual que las aves y los cocodrilos modernos, tanto los machos como las hembras de los dinosaurios contaban con una cloaca, un orificio que servía tanto para la excreción como para la reproducción. Esto les permitía simplificar los procesos biológicos y al mismo tiempo garantizar una reproducción efectiva. Y lo más fácil que es utilizado por muchas especies hoy en día, lo que demuestra su increíble eficiencia. En el caso de los dinosaurios machos, los científicos han sugerido que algunos de ellos contaban con un órgano copulador que les ayudaba a transferir el esperma durante el acto reproductivo. Esta estructura, similar a un pene en algunas especies de reptiles y aves modernas, habría sido clave para asegurar la fertilización exitosa. Lo que realmente sorprende es que en algunos dinosaurios de gran tamaño, estamos hablando de tamaños que desafían nuestra imaginación. ¿Por qué es tan importante estudiar cómo se apareaban los dinosaurios? Comprender este proceso nos permite conocer mejor cómo funcionaba la vida en la Tierra hace millones de años. Además, nos ofrece pistas sobre cómo los dinosaurios lograron dominar el planeta durante tanto tiempo. El éxito reproductivo era fundamental para su supervivencia, y cada detalle de su biología estaba optimizado para garantizar que pudieran transmitir sus genes a las futuras generaciones. Lo interesante aquí es que muchas de las adaptaciones que vemos en los dinosaurios no han desaparecido. Todavía podemos observarlas en animales modernos. Uno de los puntos más importantes en la reproducción de los dinosaurios era la adaptación constante a su entorno. Las especies que lograban reproducirse con éxito eran aquellas que podían adaptarse mejor a los cambios en el clima, la disponibilidad de alimentos y la competencia con otras especies. Esto no solo les permitió sobrevivir durante millones de años, sino también evolucionar para convertirse en las criaturas más dominantes de su época. Y esta capacidad de adaptación es la clave de su éxito. Es algo que podemos ver reflejado en muchas especies actuales. A lo largo de los años, los paleontólogos han descubierto que el comportamiento reproductivo de los dinosaurios está estrechamente relacionado con su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats. Las especies que habitaban zonas más secas desarrollaron estrategias diferentes a las que vivían en regiones más húmedas o con acceso constante a agua. Cada pequeño detalle en su comportamiento reproductivo jugaba un papel importante en su supervivencia. Lo que sigue es aún más sorprendente, ya que revela cómo los dinosaurios lograron ser tan exitosos en entornos tan diversos. Y lo que descubrirás no es lo que te imaginas. Lo que viene a continuación cambiará por completo la forma en que has percibido a los dinosaurios hasta ahora. Uno de los aspectos más impresionantes de los dinosaurios es su habilidad para adaptarse a las diversas condiciones que enfrentaron durante su tiempo en la Tierra. Esto incluye, por supuesto, su comportamiento reproductivo. Para cualquier especie, la reproducción no solo es un proceso biológico, sino una estrategia de supervivencia. Y los dinosaurios lo hicieron de una manera que aún sorprende a los científicos hoy en día. ¿Te has preguntado cómo se las arreglaban para reproducirse siendo tan enormes? Pues lo que te voy a contar va a desafiar todo lo que habías imaginado. Las teorías sobre el apareamiento de los dinosaurios han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. En los primeros estudios, algunos científicos creían que, debido a su enorme tamaño, los dinosaurios debían realizar el acto sexual en cuerpos de agua para evitar problemas con el peso y el equilibrio. Pero hoy sabemos que la realidad era mucho más intrigante. Aunque lo que se pensaba antes era interesante, la verdad es aún más increíble y compleja. A través del análisis de fósiles y comparaciones con especies actuales, como los cocodrilos y las aves, los paleontólogos han llegado a la conclusión de que los dinosaurios llevaban a cabo el apareamiento en tierra firme.
en una postura que permitía a los machos montar a las hembras de manera efectiva. Esto no solo demuestra la increíble capacidad de adaptación de los dinosaurios, sino también lo compleja y sofisticada que era su biología. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más emocionantes, porque lo que viene revela secretos que no esperabas. Dependiendo del tipo de dinosaurio, las estrategias reproductivas variaban. Los pequeños terópodos, como el famoso Velociraptor, tenían una postura más ágil y dinámica durante el apareamiento. En cambio, los enormes saurópodos, como el Argentinosaurus, que pesaban más de 70 toneladas, enfrentaban un reto mucho mayor. Aún así, cada uno de ellos desarrolló una solución única, lo que demuestra una asombrosa flexibilidad evolutiva. ¿Te imaginas cómo estos gigantes lograban hacerlo sin aplastar a sus compañeras? Lo que viene te va a sorprender. Para los dinosaurios más grandes, como los saurópodos, el mayor desafío era el peso. Los machos debían tener cuidado de no aplastar a las hembras mientras intentaban montarlas. Esto significaba que, durante el apareamiento, los machos desarrollaron técnicas para distribuir su peso de manera que no pusieran en peligro a su pareja. Algunos estudios sugieren que la estructura muscular de estos dinosaurios estaba diseñada específicamente para soportar este tipo de maniobras sin causar daño. Y lo más increíble es que esta habilidad para distribuir su peso no era solo cuestión de fuerza, sino de una inteligencia evolutiva muy refinada. Aunque muchas veces pensamos en los dinosaurios como criaturas brutas y primitivas, los paleontólogos han descubierto que su comportamiento era mucho más sofisticado de lo que se pensaba. El apareamiento, por ejemplo, no era solo una cuestión de fuerza bruta, sino que requería una planificación cuidadosa y un alto grado de coordinación entre el macho y la hembra. Esto revela un nivel de inteligencia social y física que no solemos asociar con los dinosaurios. Y si esto ya te parece impresionante, lo que voy a contarte a continuación cambiará tu idea de los dinosaurios para siempre. Los científicos también han encontrado pruebas de que algunos dinosaurios tenían rituales o comportamientos previos al apareamiento, similares a lo que vemos en muchas especies de aves actuales. Estos comportamientos de cortejo podrían haber incluido exhibiciones visuales, vocalizaciones o incluso danzas rituales diseñadas para atraer a una pareja. Lo que estos rituales nos dicen sobre los dinosaurios es que eran mucho más complejos socialmente de lo que imaginamos. Los machos, por ejemplo, podían usar sus coloridos plumajes, como se ha sugerido en especies como el Microraptor, para llamar la atención de las hembras, o realizar movimientos específicos para demostrar su fortaleza y habilidad. En especies como el Triceratops, los cuernos y las placas óseas en sus cabezas probablemente jugaban un papel en estos rituales, ya que no solo servían como defensa, sino también como una demostración de atractivo para las hembras. El acto de aparearse no era solo un proceso físico, sino un comportamiento cargado de significados sociales y evolutivos. Y aunque esto pueda sonar sorprendente, lo más impactante aún está por venir, porque lo que sigue revelará otro nivel de complejidad en los dinosaurios. Uno de los aspectos más fascinantes de la reproducción de los dinosaurios era su uso de la cloaca, ese orificio único que utilizaban tanto para excretar como para reproducirse. Esta simplicidad en su anatomía reproductiva es algo que comparten con muchas aves y reptiles actuales, especies. Destacando su eficacia evolutiva, el tamaño del cuerpo de los dinosaurios, por muy grande que fuera, no impidió que la cloaca fuera eficiente en su propósito. En el caso de los dinosaurios más grandes, se cree que la cloaca podía llegar a ser extremadamente grande para facilitar el proceso de copulación, sobre todo en especies como los saurópodos. Y es que, a pesar de lo que pudiéramos pensar, este sistema anatómico funcionaba de maravilla, incluso para criaturas que pesaban toneladas. Pero aquí no termina todo, porque aún hay más secretos ocultos sobre cómo estos gigantes se aseguraban de perpetuar su especie. La reproducción de los dinosaurios no era simplemente un acto biológico, sino un componente crucial para su éxito evolutivo. A lo largo de los 160 millones de años que dominaron la Tierra, los dinosaurios desarrollaron una impresionante diversidad de estrategias reproductivas que les permitieron adaptarse a casi cualquier entorno. Esta capacidad de adaptación fue clave para que pudieran sobrevivir durante tanto tiempo. Y es uno de los motivos por los cuales llegaron a ser los animales más exitosos de su época. Lo fascinante de esto es que cada pequeña adaptación
les dio una ventaja que les permitió prosperar en un mundo en constante cambio. Los dinosaurios no solo se adaptaron a diferentes entornos, sino que también desarrollaron comportamientos reproductivos que les permitieron garantizar el éxito de las futuras generaciones. Desde la elección de los lugares de anidación hasta la protección de las crías, cada paso estaba cuidadosamente diseñado para asegurar que las crías tuvieran la mejor oportunidad de sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Y lo más sorprendente es cómo algunas de estas adaptaciones todavía se ven reflejadas en especies modernas, dándonos pistas sobre el pasado. ¿Cómo es posible que los dinosaurios, algunos de los seres más grandes que han pisado la Tierra, lograran reproducirse con éxito? Hoy te voy a revelar los secretos ocultos detrás de su vida íntima, y te aseguro que es mucho más interesante de lo que podrías imaginar. Lo que estás a punto de descubrir no solo es fascinante, sino que desafiará todo lo que creías saber sobre los dinosaurios. Al observar a los dinosaurios desde una perspectiva evolutiva, lo primero que salta a la vista es su increíble diversidad. Desde los pequeños y ágiles terópodos hasta los gigantescos saurópodos, cada especie enfrentaba desafíos únicos a la hora de reproducirse. Pero la evolución, siempre ingeniosa, encontró soluciones a estos retos, permitiendo que los dinosaurios prosperaran durante más de 160 millones de años. Y lo más sorprendente es que estas adaptaciones no solo son fascinantes desde un punto de vista biológico, sino también evolutivo. Uno de los aspectos más destacados del comportamiento reproductivo de los dinosaurios es su capacidad para adaptarse a distintos entornos y condiciones climáticas. Por ejemplo, especies como los hadrosaurios, que habitaban zonas más húmedas, podían haber desarrollado técnicas diferentes para la anidación que los dinosaurios del desierto, como algunos terópodos. Cada especie ajustaba su comportamiento reproductivo en función de su entorno, lo que les permitía maximizar sus posibilidades de éxito. Y si esto te parece interesante, espera a conocer cómo estas adaptaciones les permitieron sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de la prehistoria. En zonas áridas, donde el agua y la comida escaseaban, los dinosaurios tenían que ser especialmente eficientes en la forma en que se reproducían. Esto incluía elegir cuidadosamente los lugares de anidación, asegurándose de que sus crías tuvieran las mejores oportunidades de sobrevivir en un ambiente hostil. En muchos casos, los paleontólogos han encontrado evidencia de que los dinosaurios anidaban en zonas protegidas o cerca de fuentes de agua, para que sus crías pudieran tener acceso inmediato a los recursos necesarios para crecer. Y lo más sorprendente es cómo estas decisiones aparentemente simples tenían un impacto enorme en la supervivencia de las futuras generaciones. El anidamiento en zonas protegidas no solo ofrecía ventajas a corto plazo, sino que también ayudaba a garantizar que las crías tuvieran menos riesgo de ser atacadas por depredadores. Los dinosaurios que lograban proteger mejor a sus crías, ya fuera mediante la elección de un lugar seguro o a través de comportamientos protectores, tenían más probabilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación. Esto es un ejemplo claro de cómo las pequeñas decisiones evolutivas pueden tener un impacto monumental. Y aunque esto parece ser una estrategia perfecta, lo que descubrieron los paleontólogos acerca de algunas especies es aún más sorprendente. En muchas especies de dinosaurios, los rituales de cortejo probablemente jugaban un papel crucial en la selección de pareja. Al igual que ocurre en muchas aves modernas, los dinosaurios machos podían haber realizado despliegues visuales, como mostrar plumajes coloridos o emitir sonidos para atraer la atención de las hembras. Este tipo de comportamiento habría sido esencial para que los machos demostraran su fortaleza, su salud y su capacidad para reproducirse con éxito. Lo interesante aquí es cómo estos comportamientos sociales revelan una inteligencia mucho mayor de lo que se creía. Los paleontólogos sugieren que los comportamientos de cortejo en los dinosaurios más grandes podrían haber involucrado el uso de cuernos, crestas u otros adornos físicos que tenían un doble propósito: servir como defensa y como señal visual para las hembras. Este tipo de señales ayudaba a las hembras a elegir al macho más fuerte y saludable, garantizando así que sus crías tuvieran las mejores características genéticas posibles. Y lo que es aún más fascinante es cómo estos rituales de cortejo se asemejan a los de muchas especies actuales. En chicosaurios como el Triceratops, los cuernos y las placas óseas no solo eran armas defensivas, sino que también podían haber servido como elementos de exhibición durante el cortejo.
Este tipo de comportamiento es común en animales modernos como los ciervos, que utilizan sus astas para impresionar a las hembras o para enfrentarse a otros machos en combates rituales. En el caso de los dinosaurios, estos combates podrían haber sido clave para establecer la dominancia en los grupos sociales y garantizar el acceso a las hembras. Y aunque estas exhibiciones de fuerza eran impresionantes, lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Después del apareamiento, la protección de las crías se convertía en la prioridad absoluta para los dinosaurios. Algunos fósiles sugieren que ciertas especies, como los hadrosaurios, anidaban en grupos, lo que proporcionaba una protección adicional a las crías al reducir el riesgo de ataques de depredadores. Este comportamiento social de anidación en colonias era una estrategia efectiva para asegurar que un mayor número de crías sobreviviera hasta la adultez. Lo más impresionante es cómo estos comportamientos colaborativos les permitían aumentar las probabilidades de supervivencia modernas. Esto sugiere que los dinosaurios podrían haber sido mucho más sociales de lo que se pensaba, con los padres colaborando para asegurar que sus crías crecieran en un ambiente seguro. Este tipo de colaboración parental es algo que vemos hoy en día en muchas especies de aves, lo que nos lleva a pensar que los dinosaurios compartían más comportamientos con sus descendientes modernos de lo que imaginamos. Y lo más fascinante de todo es cómo la protección de las crías no solo aseguraba la supervivencia de la especie, sino que también fortalecía los vínculos sociales entre los dinosaurios. Adaptaciones evolutivas para la supervivencia. A lo largo de millones de años, los dinosaurios desarrollaron una impresionante gama de adaptaciones que les permitieron sobrevivir en diferentes entornos. Desde su comportamiento reproductivo hasta su capacidad para proteger a sus crías, cada aspecto de su biología estaba cuidadosamente ajustado para maximizar sus probabilidades de éxito. Estas adaptaciones no solo les permitieron prosperar, sino que también les dieron una ventaja evolutiva que les permitió dominar la Tierra durante tanto tiempo. Y lo más interesante es cómo estas adaptaciones, que parecían simples, fueron clave para su éxito evolutivo. A medida que los dinosaurios evolucionaban, las especies que lograban adaptarse mejor a los cambios en su entorno tenían más posibilidades de sobrevivir. Esto incluía adaptaciones físicas, como la forma de sus cuerpos o sus sistemas reproductivos, así como adaptaciones conductuales, como la elección de pareja o la protección de las crías. Estas adaptaciones, que a menudo pasaban desapercibidas, eran en realidad cruciales para garantizar la perpetuación de la especie. Y lo más sorprendente es cómo estas estrategias siguen siendo relevantes hoy en día, tanto en animales modernos como en la naturaleza que nos rodea. En definitiva, los dinosaurios no eran simplemente criaturas gigantescas que vagaban por la Tierra. Eran animales altamente adaptados, con comportamientos reproductivos sofisticados que les permitían prosperar en una amplia gama de entornos. Desde la elección de pareja hasta la protección de sus crías, cada aspecto de su vida estaba diseñado para asegurar su éxito evolutivo. Lo que más sorprende de todo esto es cómo la naturaleza, a través de millones de años de evolución, perfeccionó cada detalle de su comportamiento para maximizar sus probabilidades de supervivencia. Y así, hemos llegado al final de este fascinante viaje por el mundo íntimo de los dinosaurios. Si te ha sorprendido todo lo que hemos descubierto hoy, no olvides suscribirte para seguir explorando más secretos sobre la vida prehistórica. Nos vemos en el próximo video.